pasaremos también al momento de la predicación de la palabra. El micro le podéis hacer llegar a Rosa y a su hija. Como sabéis, estamos llegando ahora al final del capítulo 1 de Efesios y estamos viendo esta gran unidad que existe entre Dios y el creyente, que también se manifiesta entre una unidad entre Cristo y su Iglesia. Y hoy vamos a escuchar un poco más sobre esto, pero vamos a escuchar la lectura. La predicación irá sobre los versículos del 21 al 23, pero vamos a leer Efesios 1 del 15 al 23. Os dije hasta el 21, si podéis leer hasta el 23, perfecto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creamos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Seguimos con el versículo 22 y 23 también, perdón. Y se metió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llenó en todo. Amén. Vamos a orar. Senyor i Pare, et donem gràcies una vegada més per poder estar a la teva casa, per poder tenir el privilegi d'escoltar la teva paraula, de poder tenir un servidor teu, Senyor, el nostre pastor, que ens transmetrà el teu missatge, Senyor. Et demanem, Senyor, que tu l'ajudis a posar les teves paraules a la seva boca, Senyor, i et demanem també que per tots nosaltres estiguem atents amb el cor ben obert, Senyor, escoltant el missatge que ens vols transmetre aquest matí, Senyor. Et demanem, Senyor, que no escoltem només, sinó que siguem proactius i podem posar en acció el missatge que avui el nostre pastor Eric ens transmetrà. En el nom del Senyor Jesús, amén. Amén. Bueno, en esta mañana no seré yo el que predique, pero será aún mejor. O sea que tenemos a nuestro hermano Eduardo Bracier, que también nos ha pedido, ahora que leamos Filipenses 2, del 1 al 11, el texto al que Dani hacía referencia. Leemos Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pues mientras Eduardo pasa aquí delante, mientras nuestros más pequeños suben arriba con sus maestros, explicamos brevemente que ayer como asamblea tuvimos a bien... No suba aquí arriba, señor Eduardo. Desde ayer tienes más trabajo, porque como sabéis proponíamos a Eduardo como anciano de nuestra iglesia y ayer por unanimidad la iglesia decidió que fueras nombrado anciano. Así que estamos muy contentos como iglesia, te damos las gracias por tu disposición y mucho ánimo con el trabajo. Gracias, Eduardo. De verdad que el Señor bendiga a los pequeños, a cada uno, los profesores y todo. Me vais a permitir que antes de hacer un comentario sobre la lectura en Efesios, me vais a permitir añadir mis palabras a lo que nuestro pastor ha dicho. En cuanto a Víctor y Margarita, son hermanos y amigos muy apreciados por parte nuestra. Víctor durante muchos años fue el tesorero en la iglesia en Salou, y un trabajazo, como Xavi ya sabe muy bien, pero también fue un momento muy importante en la vida de Salou. Y también Margarita, su esposa, era fundadora de Eluzai, que era es el brazo del aspecto social de la vida de la iglesia de allí. Y durante muchos años, como trabajadora social, ella llevó todo un equipo, formó y llevó todo un equipo de Eluzai. Eran mis manos y pies derechos y todo lo que se hizo allí. Entonces debo tanto a ellos y por lo tanto estoy tan contento que están con nosotros esta mañana. Pues si tenéis vuestras Biblias abiertas, Efesios capítulo 1, vamos a estudiar los versículos 21, 22 y 23. El domingo pasado nuestro pastor explicaba cómo después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo fue recibido arriba y se sentó a la diestra del Padre, Dios Padre, en los lugares celestiales, tal como dice en Hebreos capítulo 1. La última parte del versículo 3 dice, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y desde ese lugar de autoridad, Cristo reina. Su señorío es absoluto y supremo sobre todo y todos. En estos versículos 21, 22 y 23, Pablo especifica la extensión de su gobierno, la extensión de su dominio, va explicando un poco más su reino. Hace unos años, Esther me hizo un regalo de unas manos, un cuenco. Pero dentro de estas manos, ella había colocado un mapa del mundo. Y así tenemos todas las naciones del mundo dentro de estas manos, que realmente ilustra no solamente lo que voy a decir esta mañana, sino también ilustra una canción, un himno, una de las canciones espirituales negros de gospel, que dice que Dios tiene el mundo entero en sus manos.
Y aquí lo tenemos ilustrado. Y por lo tanto, me gustaría tener esto delante para que durante el mensaje podamos ir mirándolo y ir recordando, porque es una ilustración de lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Ahora, si también tenéis el boletín a mano, podéis encontrar en la segunda página la explicación o un bosquejo de lo que vamos a decir esta mañana, y hay mucho espacio allí para que podáis ir tomando apuntes o haciendo preguntas o diciendo, esto quiero estudiar un poco más. O sea, utilizad el boletín que Armando prepara cada semana. Durante el ministerio de nuestro Salvador encarnado, Él mostró la realidad de su autoridad en muchas circunstancias. Por ejemplo, sobre la enfermedad, como Él sanó a muchas personas, a paralíticos, a ciegos, a leprosos. También mostró su autoridad en alimentación de los 5.000 y también los 4.000. O sea, estaba realmente mostrando la realidad de su autoridad. Pero también sobre los elementos de la naturaleza. También encontramos el relato de cómo Él calmó la tempestad, cómo el viento y el mar estaban bajo sus órdenes. Como Él también pudo ir andando sobre el mar. Digo algo, mientras Él andaba sobre el mar, yo no sé si algunos peces estaban mirando arriba y viendo sus pisadas. Entonces, si alguno de los peces tuvieron miedo, podían decir el uno al otro, no te preocupes, es el Creador. Si esto ocurrió, no lo sé, pero la cuestión es que el Señor mostró su autoridad aún andando sobre el mar. Mostró su autoridad sobre los demonios, que también tuvieron que obedecerle en cada instante. Y también mostró su autoridad sobre la muerte. Distintas personas. Una persona que acaba de morir, la hija de Jairo, pero también su autoridad sobre la muerte de un joven que hace unas cuantas horas había muerto, aquel hijo de la viuda de Naín. Pero también mostró su autoridad sobre la muerte con su amigo Lázaro, que había estado muerto desde hace 4 días. Era muy importante esta cuestión de 4 días porque para los judíos una persona podía morir por sí, y está por ahí un tiempo. Pero para el judío la idea, 4 días, pues ya muerto del todo. Y Jesús estaba mostrando su autoridad en cada instante. ¿Lo ponemos aquí? No, aquí. Bien, tengo que ser obediente. Entonces, estaba comunicando en una forma constante el mensaje bien claro. Él es Señor absoluto y supremo. Y en estos versículos, Efesios capítulo 1, versículos 21, 22 y 23, el Espíritu Santo guió a Pablo a enfocar nuestra atención en el Cristo glorificado, sentado en el trono, gobernándolo todo. Propongo que era vital para los primeros lectores de esta carta y también para nosotros. Voy a mencionar 3 razones. La persecución iba en aumento en Éfeso. Y era imprescindible para que la gente podía ir levantando la vista y ver de que Cristo está en el trono. La oposición iba creciendo. Y también en muchas partes de nuestro mundo hoy. Pero el mandato de evangelizar era cada vez más urgente. Y también para nosotros. Tenemos que reconocer esto. El mandato de llevar el Evangelio, las buenas noticias, cada vez más urgente. Y en tercer lugar, dentro de no muchos años, el amor de los creyentes en Éfeso
iba a enfriarse. Es lo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Por lo tanto, lo que Pablo está intentando hacer en este momento era mostrar la importancia de mirar arriba y ver a Cristo sentado en su trono, controlando, gobernando todo. Cristo es la verdadera autoridad sobre el mundo, no el César en Roma. Y digo que también es importante para nosotros ir reconociendo que Él es la verdadera autoridad sobre el mundo. No un César en Roma, ni un Putin en Moscú, ni nadie más. Cristo gobierna, Cristo sobre todo. Y tal como hemos estado cantando esta mañana, Él reina sobre todo. Entonces, en los apuntes tenemos el primer punto, sobre todo poder invisible. Y lo que quisiera hacer es ir relacionando Efesios capítulo 1 con Filipenses capítulo 2, que nuestro pastor ha leído. Versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el verdadero, por lo cual Dios también le exaltó sobre hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vivimos en un mundo quebrantado, pero los creyentes debemos tener diáfano como una seguridad total que Cristo ha ganado la victoria. Desde la cruz lo ha manifestado y que tiene todo bajo su control, a pesar de toda la destrucción y sufrimiento que Satanás quiere causar y hacer. Pero ¿no es Satanás el dueño de este mundo? ¿No dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno? Entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo gobierna todo cuando vemos tanta destrucción y sufrimiento que Satanás va causando en nuestro mundo? No es cierto, el mundo entero está bajo el maligno. Pues tenemos que ir recordando que aquel versículo, quizás queréis mirarlo, primer libro de Juan, capítulo 5, el versículo 18 y 19, es que el 19 está relacionado con el versículo 18, lo leemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, hablando del Señor Jesucristo, y el maligno no le toca en el sentido total, porque estamos en las manos del Señor. Y entonces el versículo 19 sabemos también que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el versículo 19 está en relación con el versículo 18. Los creyentes pecamos. No tenemos excusa, pero sí. Pero podemos arrepentirnos y recibir el perdón y luego seguir sirviéndole. ¿No es esto tremendo? Nos perdona y entonces nos permite seguir sirviéndole. Dios nos ha librado de la esclavitud de Satanás y nos mantiene protegidos de los ataques continuos de Satanás. Cada vez que llamamos a Él, está a nuestro lado. El resto del mundo no tiene la libertad de los cristianos para obedecer a Dios. No tiene esta libertad. A menos que acuden a Cristo con fe, no tienen otra opción que la de obedecer a Satanás. No hay un lugar intermedio. O es de Dios y le obedecemos, o se vive bajo el dominio de Satanás.
Ese es el gran mensaje del Evangelio, que Cristo dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás, tal como hemos estado cantando en la última canción. Él se quedó como una flor que alguien lo había pisado, aplastado, por amor hacia ti y hacia mí. Y agradezco el comentario al final, pero no se quedó en la cruz. Resucitó, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, los primeros lectores de esta carta, seguramente una carta circular para todas las iglesias alrededor de la ciudad de Éfeso, los primeros lectores de esta carta vivían en un contexto de idolatría total. Éfeso era una ciudad muy importante, una de las más importantes de Asia Menor, famosa por sus artes mágicas y por el ocultismo. El culto más importante estaba dirigido a la diosa de la fertilidad, Diana. Su templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Y estos nuevos creyentes en Éfeso sabían lo que era el terror del ocultismo. ¿Queréis mirar en Hechos capítulo 19? Hechos capítulo 19, versículo 18. Pablo había estado predicando en Éfeso y nos dice, versículo 18 del capítulo 19, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, había mucha gente dedicada a la magia, ocultismo, y entonces al convertirse querían dejarlo todo. Y querían, cosa muy importante, cualquier persona metida en el ocultismo, hay que quemarlo. Y eso es lo que hicieron ellos. Aunque valía mucho, podían haber dicho, no, lo vendemos. No, hay que quemar. Así, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, la gente sabía lo que era el terror del ocultismo. Y era impresionante comprender que ahora están en Cristo. Y Satanás ya no tenía ningún derecho sobre ellos. Es que habrán experimentado lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, de que algo que Cristo ha hecho nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado del reino, del control de Satanás, control de la oscuridad, trasladado al reino de su amado Hijo. Y para enfatizar esta realidad y para asegurar a sus lectores que el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, como dice el versículo 20, también estaba operando en ellos. Versículo 19, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Estaba diciéndoles de que la misma fuerza que operó en la vida de Cristo también está operando en ellos, liberándoles del poder de Satanás, librándoles del terror de todo lo que la oscuridad puede significar. Puesto que el Salvador tiene potestad absoluta y suprema, Pablo va mencionando una serie de aspectos. Potestad absoluta sobre, versículo 21, sobre toda potestad, todo imperio, todo gobierno. Sobre toda autoridad, jerarquía y prepotencia, tiene poder sobre todo poder, dominio y fuerza. Tiene potestad absoluta
sobre todo señorío, o sea, todo mando, jurisdicción, sobre todo nombre que se nombra, o sea, cualquier título de grandeza o de dignidad. Cristo es Señor. Y no solo en este siglo, la sexta cosa que menciona Pablo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sean ángeles buenos o malos, demonios o ángeles puros. Cristo, el Redentor de los creyentes, temerosos y débiles en su fe. Cristo es el soberano absoluto y su reino no tendrá fin. Ni en este siglo, ni en este mundo, ni en el venidero. Este es el Señor a quien estamos adorando esta mañana. Entonces, en momentos de dificultad, aún durante el día de hoy o mañana o durante esta semana, cuando estás en un aprieto, levanta la vista y mira que Cristo también está gobernando en toda circunstancia. ¿Qué implica todo eso para nosotros? Debemos imitar a los israelitas esclavos cuando salían de Egipto. Al oír el mensaje de liberación, dice, el pueblo creyó, oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Se inclinaron y adoraron. Otra traducción pone esta parte. Al oír que el Señor estaba pendiente de ellos, se inclinaron y adoraron. ¿Has pensado en este hecho? El Señor está pendiente de ti, de tus angustias, de tus problemas, de aquellas cosas que temes, sea de médicos o sea de bancos, lo que sea. El Señor está pendiente de ti. En las clases, en la universidad o en la escuela, en todas partes, el Señor está pendiente de ti. Tenemos que ir recordando de una forma constante lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39. Que podemos estar en muchas circunstancias diversas y difíciles. No obstante, Pablo dice, así, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar. Disfrútalo, vívelo. Nada puede separarme del amor de Cristo, de su atención de mí. Pregunta. ¿Te da miedo el ocultismo? ¿Te da escalofríos la actividad satánica que está creciendo en el mundo y también en nuestro país? Mira arriba de nuevo y ves que el Salvador es soberano sobre todo poder invisible. No tengas miedo. Sobre todo poder invisible. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, un título de grandeza y dignidad que es sobre todo nombre. Pablo, habiendo utilizado distintas palabras para las distintas categorías y clases de seres celestiales, tanto ángeles buenos como caídos o simplemente sobre distintos nombres de poderes invisibles, ahora quiere subrayar el hecho de que también es soberano absoluto sobre todo poder visible,
no solamente invisible, sino todo poder visible. Versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Esta última parte seguiremos mirando en un momento. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Es otra alusión al Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Simplemente está indicando el triunfo final y completo de Cristo, a pesar de lo que se ve alrededor nuestro. A pesar de lo que se ve alrededor nuestro, sigue siendo rey. Sigue siendo, teniendo todo bajo control, todo en sus manos. Pero el jueves pasado estuvimos en el funeral del pastor Pedro López. Pero ¿realmente el Señor está en control? Primer libro de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 27. Permíteme leerlo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, incluyendo la muerte. Es por esta razón, para el creyente, la muerte no tiene miedo, no, es una puerta que tenemos que pasar para llegar a todo lo que el Señor ha estado preparando para nosotros. Tal como otra vez las canciones esta mañana, las grandes, preciosas promesas. Y así lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos, esta frase puede subrayarlo en el boletín, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Librar a todos. Es por este motivo que Pablo rompe en alabanza y adoración diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es rey, es soberano, absoluto, sobre todo poder invisible y también sobre todo poder visible. ¿Quién manda en tu despacho o en tu lugar de trabajo? ¿Tu jefe? Es el Señor que está controlando. Y aún allí puedes ir diciendo, Señor, ayúdame a vivir por ti. Ir experimentando tu poder aún en mi trabajo, en cada instante. Poder sobre también la iglesia. Al hablar de la Iglesia Universal, los versículos final del 22 y 23, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al hablar de la Iglesia Universal es de todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares. Y al hablar de eso como su cuerpo, señala la unión completa de la Iglesia con el Señor Jesucristo. La identificación absoluta de los creyentes en Cristo. Esto es lo que encontramos en el mismo primer versículo de esta carta. Pablo escribiendo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. O sea, estos creyentes, y tú y yo, estamos en dos sitios a la vez.
estamos en Cristo y también en Vilanova o solo o donde sea. Esto lo iremos viendo un poco más. Y al hablar de la plenitud de aquel que llena en todo, Pablo describe cómo ella, la Iglesia, es la revelación constante de su vida divina en forma humana. Me explico. Y quisiera pedir que me vais escuchando con mucho cuidado. Si has recibido de Cristo la salvación, si cumples lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si esta es tu experiencia, versículo 17, también el versículo 20 es tuyo. Somos embajadores de Cristo. El Señor nos ha trasladado del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Ya nos ha librado de la potestad del diablo. Entonces, si eres embajador de Cristo, eres el representante personal de Cristo en el lugar donde Dios te ha puesto. Dicho de otra manera, eres el representante personal de Cristo en el lugar donde el Señor te ha sembrado. Estás en la universidad, estás en una clase, estás entre tus vecinos, estás en una tienda, donde sea que estás. Allí eres el representante personal de Cristo. Es bien fuerte, ¿no? Eres embajador. Definición de un embajador. Un mensajero del más alto grado representando el poder y dignidad de su rey en un país extranjero. Una definición fabulosa de cada creyente. Lo aprendí cuando era adolescente. Mira, otra vez. ¿Qué es un embajador? Un mensajero, ¿sí? Tenemos un mensaje. Un mensajero del más alto grado, qué privilegio, representando el poder y la dignidad de su rey en un país extranjero, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, permíteme hacer una pregunta. ¿Representas bien, de forma dignificada, a tu Señor y a tu Rey? Si durante la semana pasada fracasamos, venimos delante del Señor con arrepentimiento, saber que Él nos perdona y nos permite seguir sirviéndole. Toda lengua, al ir representando al Señor bien, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Termino. El rey Carlos de Inglaterra, en una entrevista esta semana en Buckingham Palace, Londres, con Zelensky, presidente de Ucrania, después de darle la mano y decirle bienvenida, y decir que estaba contento de tenerle, pero también preocupado por él, le felicitó por haber hablado también en las dos cámaras del Parlamento británico. Y entonces dijo, ven y siéntete aquí. El rey, diciendo, ven y toma un asiento aquí conmigo. ¿No es eso lo que nos dice nuestro Rey, el Rey del universo? Ven y siéntete aquí conmigo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, la inmensidad de tu amor nos aplasta, nos asombra. Es increíble. Pero gracias porque podemos creerlo. Y queremos dar las gracias por lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz. Y gracias porque ahora nos has dado un mensaje para proclamar los 4 vientos. Nos has hecho mensajeros del más alto grado, representando tu poder y dignidad en un país extranjero. Ay, Señor, somos tan conscientes de que te fallamos tantas veces. Pero queremos mirar arriba otra vez y ver que estamos en tus manos. No solamente el mundo entero, sino nosotros individualmente. Estamos en tus manos. Una protección total. Gracias. Gracias por amarnos tanto. Y gracias porque ahora a continuación podemos ir recordando este amor. Y que por lo tanto nos lleva a una decisión concreta de adoración y de dedicación total a ti. Gracias. En el nombre de Cristo lo decimos. Amén.